Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes y acompañarnos en este día tan especial. Muchas gracias al doctor Miguel Lozano y a la doctora Rebeca Menchaca por la invitación que nos hicieron. Bueno, a mí me toca hablar acerca de la vainilla sintética y versus la vainilla natural. Es algo muy interesante porque todos nosotros hemos estado involucrados alguna vez en nuestra vida con el sabor de la vainilla. ¿Quién no ha probado un buen pastel, ¿no?, con sabor a vainilla, o ha olido un buen perfume o la vainilla, ¿no?, con ese aroma exquisito? Y es bien interesante el análisis de estos productos. Bueno, yo lo que hice fue hacer un análisis de los productos que hay en el mercado. ¿Por qué me interesaba saber esto? Porque Veracruz es un gran productor de la vainilla. Tenemos el 70% de la producción de México y yo considero que es un porcentaje bastante alto de la producción de la vainilla. Por lo tanto, debería de haber la presencia de muchos productos naturales de vainilla en el mercado, por lo menos que siquiera aquí en el estado de Veracruz. Bueno, vamos más allá. La oferta de los productos de vainilla. Yo lo que hice fue salir a la calle, a los centros o a los supermercados que hay aquí, y analicé todos los productos de vainilla que procedían o que tienen la descripción como vainilla, extractos o sintéticos. Lo que topé fue que analicé todas estas tiendas, que son las tiendas que abastecen a toda la comunidad aquí en Jalapa. De los productos que nosotros, lo que yo pude observar fueron 89 productos. De los 89 productos, solamente 30 productos son naturales. El resto de los productos, o sea, 59, son sintéticos. Aquí, bueno, ya se movió la gráfica, pero los números están aquí. Entonces, esto representa el 35% de los productos sintéticos contra el 35% de los productos naturales. Perdón, el 65% de los productos sintéticos contra el 35% de los productos naturales. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando aquí, pues, ¿qué es que estamos consumiendo? Pues, estamos consumiendo más vainilla artificial. La vainilla artificial, a diferencia de la vainilla natural, que se produce de la vaina de la vainilla, estas se producen de aspectos químicos o productos químicos que están exactamente no identificados dentro de la misma especie de la vainilla. Se sintetizan en un laboratorio desde precursores químicos. En el mercado encontramos estas tres presentaciones. La presentación de extracto, que es la presentación más concentrada de la vainilla que se puede obtener. En segunda parte tenemos el saborizante natural, que es también un extracto, pero es una menor concentración. Y en tercer lugar tenemos lo que son los saborizantes sintéticos. Los saborizantes sintéticos, aunque tienen una mayor oferta en el mercado, están producidos desde otra fuente de productiva que no es la vainilla. ¿Cuáles son esos precursores? Bueno, aquí tenemos los tres principales precursores. El precursor que es el benceno, que se obtiene el guayacol, es el proceso que se conoce como guayacol, que es el 90% de la vainilla que nosotros conocemos como sintética. Es muy interesante esto, bueno, estas imágenes que les estoy presentando, porque esta es la vainilla natural, y todas estas vainillas que tenemos aquí es lo que utiliza la industria de los alimentos para vendernos vainilla sintética, diciéndonos que procede de vainilla natural. Todas estas que ven aquí son especies diferentes de orquídeas y otras que ni siquiera son orquídeas. Entonces, es muy interesante eso. El otro proceso es el proceso del fenol, que también, igual que el benceno, se produce guayacol y termina siendo vainilla. El proceso de la lignina es un proceso más biotecnológico que pretende aprovechar el residuo de otras industrias para así poder producir vainilla. ¿Cuál es el problema con todos estos productos sintéticos? Que, como ustedes se imaginarán, todos estos químicos tienen un alto grado de toxicidad. Incluso en la investigación que yo hice más a profundidad, encontré todas las zonas de seguridad que dicen o que respaldan esta información. Por ejemplo, bueno, ahorita vamos a hablar acerca más de los sintéticos. En el mercado me encontré entonces esta sobreposición de los productos de vainilla que son naturales y los que son sintéticos. Es interesante saber por qué se están vendiendo más los productos sintéticos. Los productos sintéticos se caracterizan por dar ese beneficio de los productos que tienen un alcance limitado para la población. Al ser limitado, la vainilla tiene un proceso muy largo de producción y se produce por lotes. Entonces, eso limita un poco
o su abastecimiento a nivel industrial, por lo que se buscan otras fuentes de abastecimiento, que son las fuentes sintéticas. Las fuentes sintéticas, aparte de ser más baratas, producen el mismo producto, pero en diferente pues, posición química. Esto ya es más que no les va a hablar acerca de química. El tiempo de producción acerca de los sintéticos contra los naturales, de 12 meses, nosotros podemos obtener un producto de vainillina o vainillina, una pseudo-vainillina, perdón, en 72 horas o hasta en 3 meses, dependiendo del proceso de producción que se utilice. El rendimiento también cambia, es muchísimo más grande el rendimiento que obtenemos nosotros de producir vainilla sintética a producir vainilla de vainilla natural. Por ejemplo, un kilo de vainilla, pues podemos producir 50 gramos de vainillina. A contraposición, en un kilo de precursores químicos nosotros podemos producir aproximadamente 300 gramos de vainillina. Esto, el costo promedio de nuestro producto del natural en el mercado es de 31.46 pesos, más o menos. Entonces, obviamente, esto pues es la primera parte por la que una persona común que no conoce los riesgos que contrae consumir vainilla sintética, se va por el precio, ¿no? Cualquiera de nosotros podríamos comprar fácilmente una vainilla que cuesta 14 pesos contra una que vemos de 150, si solamente la vamos a utilizar un par de veces. Entonces, la disponibilidad de este producto natural es limitada. La disponibilidad de este producto sintético es ilimitada, porque se produce y no tiene un fin. Aquí les puse una imagen bien importante, bien interesante de cómo se observan. Estos son cristales de vainillina procedentes de vainilla natural, y estos son cristales de vainillina procedentes de un proceso sintético de guayacol. Como se los comentaba, revisando la información, pueden notar que todos los productos que se utilizan como químicos para la producción de estos compuestos son letales. Las hojas de seguridad indican que no hay una exposición segura hacia estos químicos. Como lo pueden ver aquí, tienen el riesgo de provocar cáncer, porque todos los productos con los que se elaboran son cancerígenos o producen algún tipo de mal degenerativo celular, perdón. En contraposición con la vainilla natural, como bien lo comentaba la doctora Leticia Cano, tiene muchas propiedades medicinales que han sido aprovechadas desde muchísimo tiempo atrás con nuestros hermanos católicos de los tiempos pasados. Entonces ya se tiene un registro de todas las propiedades medicinales que pueden tener, y aún continúa la investigación acerca de eso con nuestros compañeros que son investigadores. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que podemos observar aquí? Aquí tenemos la determinación que la vainilla tiene propiedades antioxidantes, actividad antimicrobiana, una actividad ansiolítica, funciona como antidepresivo, y también tiene una actividad carcinogénica, que quiere decir que destruye las células indestructibles del cáncer. El riesgo de provocar cáncer vienen los productos sintéticos desde que se formulan. Entonces todos los componentes que formulan estos productos son cancerígenos, por lo tanto el producto que vamos a obtener finalmente va a ser cancerígeno. Todos estos procesos sintéticos no es que sean malos, simplemente que para poder purificar nuestra vainillina que nosotros obtenemos, se utilizan solventes químicos que son altamente tóxicos, como lo es el etanol y el tolueno. Entonces, de una u otra manera se contamina el producto y causa un riesgo a la salud hacia el consumidor final. ¿Quién nos protege en esta escena tan terrible? Pues el gobierno. Aunque usted no lo crea, desde 1977 la FDA ya estableció los parámetros para poder producir y vender vainilla en el mercado. El gobierno mexicano se basa en todas esas regulaciones internacionales que tiene para poder ofrecer así a los mexicanos el mejor producto y que no tenga ningún riesgo a la salud. Esto es completamente mentira. La NOM 051 indica que todos estos productos que están ustedes viendo aquí, que próximamente los voy a poner aquí en la mesa para que los puedan observar terminando la ponencia, indica que estos productos, cuando son de procedencia sintética, deberían de tener esa información en un triángulo, aquí en un hexágono, marcado como producto sintético o producto natural, para que sea de fácil identificación para el consumidor. Todos los productos que se analizaron en este periodo que yo estuve revisando
ninguno tiene ni siquiera una leyenda de producto sintético o elaborado con. Es más, hasta los productos, encontré varios productos que en la etiqueta, como por ejemplo en este caso, se menciona que este producto está elaborado con vainilla natural y vainilla sintética, lo que cae en un vacío legal porque la norma 151 define solamente 3 tipos de productos en el mercado: los extractos, los sintéticos y las esencias que también vienen de la parte natural. En el NOM 139, perdón, se exige que todos los productores den cuál es la formulación del producto que están manejando. Como se puede observar, todos estos productos todos tienen más o menos la cantidad de alcohol que se utilizó para hacer el extracto o para diluir la vainillina. Y es así como se puede clasificar entonces en extracto, en esencia y en sintéticos. Algo muy interesante es el NOM 182, que a partir del 2011 protege la vainilla papateca de aquí de Veracruz, y menciona que ninguno de todos los otros productos puede tener algo o hacer mención acerca de la vainilla papateca, porque está protegida por la ley. Esto también no se lleva a cabo. Como podemos observar, hay muchísimas marcas que tienen la palabra papateca, o incluso tienen la palabra papateca o mencionan que son de procedencia natural. Por último, solamente en el mercado pude encontrar un solo producto, que es de procedencia veracruzana, que se empaqueta y se procesa en Nuevo León. Porque Veracruz no tiene su propia procesadora de vainilla, es algo interesante también, si es un producto grande. En conclusión de todo lo que les acabo de comentar, tenemos una alta demanda de vainilla porque es algo sumamente común en todo nuestro entorno cotidiano. La oferta sobre la demanda, que me refiero a que se están ofertando más productos sintéticos que naturales, y obviamente todo lo que involucra en la oferta, obviamente el precio, la presentación, cómo lo manejen, es lo que vende. Y todos los productos de vainilla sintéticos tienen, como ya se los mencioné, flores que son representativas al sabor que están manejando, lo que engaña fácilmente al consumidor. Si ustedes no están informados de lo que están consumiendo, fácilmente pueden llegar a consumir algo que sea nocivo para la salud. ¿Veracruz tiene la capacidad de competir? Claro que sí. Ya hay una ley que establece y que protege la vainilla veracruzana. ¿Por qué no se está trabajando en mejorar el campo de la producción para la explotación de este producto? Y bueno, yo pienso que para poder ser un estado competitivo, nosotros tenemos que tener un desarrollo multidisciplinario en pro de la producción sustentable, no de la explotación, porque no necesitamos explotar la vainilla, sino producirla de manera amigable para que esto pueda seguir llevándose año por año. Esto fue la vainilla natural versus vainilla sintética, lo más reducido posible, así que muchas gracias. Primero, si hay alguna, tenemos tiempo para una o dos preguntas. No, en realidad no es una pregunta, es una observación. Estuve hace 2 semanas en Papantla y en el mercado compré 350 pesos una galla de 250 mililitros. Sí, exactamente. Fíjese que es un punto muy importante. También acabo de visitar la zona de Papantla hace poco y es muy interesante que están abandonando la venta de los productos naturales, extractos. Ahora ya también se dedican a vender productos sintéticos. Incluso en el parque, enfrente del parque hay una tienda que se llama La Vainilla, y La Vainilla nosotros pudimos observar que en la parte de arriba tienen todos los productos que son de extractos, que proceden de la vainilla, y en la parte de abajo tienen productos sintéticos. ¿Qué es lo que pasa? Que todos los productos de la parte de arriba tienen hasta polvo de que son demasiado caros para las personas que van a visitar. Siempre van por productos sintéticos porque no conocen cuál es el beneficio que tiene consumir un producto natural o uno sintético. Entonces, es una parte muy importante que hay que observar. Y sí, la vainilla natural es muy cara de adquirir, por lo mismo de que es un producto que está limitado en el mercado. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Si no sabemos lo que estamos consumiendo, fácilmente podemos caer en algo que nos haga daño en vez de traernos un beneficio. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
al ingeniero Carlos y damos paso a las Hola, buenos días todavía. Yo les voy a platicar un poquito de un trabajo que estamos realizando alrededor de hace 2-3 años, con relación a condiciones climáticas y microclimáticas en las cuales se está produciendo la vainilla en el sureste del mundo. Ya han platicado un poco de toda esa importancia cultural, económica y social que representa la vainilla en todo el sureste mexicano e incluso en toda Mesoamérica, ¿no? Sin embargo, al estar catalogada como de alto grado de emisión genética, eso genera que su producción cada vez esté reduciéndose más porque está siendo afectada por una gran cantidad de factores, ¿no? Entre ellos el clima. Existen diversos trabajos en los cuales se han caracterizado diversas regiones de aptitud climática para la producción de vainilla en todo el país. Sin embargo, estos estudios se han realizado con modelos de distribución potencial de especies que utilizan datos climatológicos a gran escala y muchas veces esos datos no son tomados en las zonas productoras. Y entonces realmente muchos de ellos no representan las condiciones reales en las cuales se está produciendo la vainilla, ¿no? Y ningún cultivo, ¿no? Particularmente los que se producen bajo sotobosque, bajo un dosel o bajo sistemas protegidos, ¿no? Donde se generan ciertas condiciones muy particulares para su desarrollo. Y entonces nosotros hemos estado trabajando últimamente con la vainilla e identificamos que, de acuerdo a la CIA, son 24 municipios los principales productores en los últimos 10 años de este producto, ¿no? Distribuidos principalmente en los estados de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Oaxaca, ¿no? Cada uno con ciertas características particulares, ¿no? Y con diferentes variedades de vainilla cultivadas en cada uno de esos lugares. Y entonces lo que hicimos fue primero hacer una distribución de las condiciones climatológicas reportadas por el Servicio Meteorológico Nacional como información climatológica oficial de todo el país. Caracterizamos todo el sureste del país y encontramos ciertas particularidades, ¿no? Pero al final nosotros dijimos, bueno, hay 3 principales zonas dentro de esta región productora de vainilla, que es la zona de San Luis Potosí, el Totonacapan y la región de Oaxaca. Y entonces lo que hicimos fue tomar las condiciones de esos 24 municipios con sus respectivas condiciones climatológicas, hacer un análisis de conglomerados, agruparlos de acuerdo a características climáticas similares y encontramos 5 principales grupos, ¿no? Entonces, todos esos municipios los pudimos catalogar en 5 principales zonas climáticas, que pareciera que son vecinos, pero tienen particularidades climatológicas, ya sea de cantidad de lluvia, de cantidad de temperaturas máximas, mínimas y medias. Y esas condiciones particulares son las que pueden estar influenciando en que la vainilla se favorezca o se vea afectada de acuerdo a esas condiciones. Y esas particularidades las podemos ver en estos gráficos de distribución mensual de temperatura, barras azules, precipitación, barras azules, y temperatura, la línea rojita, que espero que se alcance a ver así, ¿no? Y entonces, visualmente vemos que sí existen diferencias en distribución mensual de temperatura y algunas pequeñas variaciones en precipitación y algunas pequeñas variaciones en temperatura que realmente no se logran apreciar mucho por el tamaño de los gráficos, pero existen, ¿no? Si existen a escala media anual, pues también existe en escala mensual. Esto influye en el desarrollo de la vainilla en cada una de esas zonas. Y esas zonas están, vean, son vecinos de la región del Totonacapan.
pero tienen esas particularidades climatológicas que los hacen únicos y por lo tanto hay que darle un manejo diferente a la vainilla en cada una de esas zonas de acuerdo a esas condiciones climatológicas, ¿no? Y seguimos hablando de clima, acá arriba, ¿no? Pero después dijimos, y ciertas particularidades en temperaturas máximas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando en los sistemas de producción? ¿Las condiciones son iguales que acá arriba? No, cada sistema de producción es particular, existen un montón de sistemas de producción de vainilla, como en acaguales o sistemas tradicionales, con tutores vivos, con tutores inertes, protegidos con mallas sombras, ¿no? Con cierto porcentaje de luminosidad, y entonces eso va haciendo que nuestros sistemas de producción cada vez sean más particulares con condiciones muy puntuales. Y entonces desde hace 3 años estamos trabajando, monitoreando particularmente 3 sistemas de producción, ¿no? Los acaguales, los monocultivos y sistemas protegidos bajo malla sombra para identificar realmente bajo qué condiciones se está produciendo la vainilla. Y entonces trabajamos particularmente en Gutiérrez Zamora, en Alto Lucero, en la localidad de Mesa de Guadalupe y en Tuxtepec. Nos pusimos a medir, monitorear variables micrometeorológicas, microclimatológicas, contamos con una red de estaciones, nos pusimos a monitorear, particularmente yo le estoy dando un poquito más de peso a las temporadas frías, diciembre, enero y febrero, la temporada cálida seca, marzo, abril y mayo, porque son temporadas en las cuales se presentan ciertas fases fenológicas prioritarias, como lo son la formación de yemas, desarrollo de botones florales, apertura floral y el cuajado del fruto, que cuando no cuaja aborta. Y la vainilla hay ciertas variedades que es muy abortiva, ¿no? Entonces le estoy dando mayor prioridad a estas temporadas, pero vamos a seguir trabajando con las demás. Y entonces, ¿qué hemos encontrado? Hicimos un análisis por las temporadas y encontramos que pues la humedad relativa que dice la literatura para el desarrollo óptimo de la vainilla es de por arriba de 80%, ¿no? En el monocultivo y en malla sombra el promedio está alrededor de los 70%, entonces le faltaría un poquito de humedad para que fueran valores óptimos. En el acagual está por arriba de 8%. El acagual tiene el primer punto. De ahí, el déficit de presión de vapor está relacionado con las condiciones de humedad atmosférica, las tasas de transpiración de las plantas. El déficit de presión de vapor describe cuánto le falta de humedad al aire para que se sature completamente. Si es alto, le falta un montón, está bien seco. Si es bajito, está muy húmedo. Y entonces, cuando nosotros andamos de allá afuera y sentimos que nos estamos deshidratando, es porque el déficit de presión de vapor es muy alto y estamos evaporando un montón, pero si salimos y empezamos a sudar, el déficit de presión es alto porque ya hay mucha humedad y entonces eso hace que se nos condense todo el vapor que estamos transpirando, ¿no? Y entonces el déficit de presión de vapor en el acagual es relativamente bajo en diciembre, enero, febrero, y en marzo, abril y mayo, y en los otros en marzo, abril y mayo es alto. Entonces el aire está más seco en los otros sistemas. Entonces eso quiere decir que si está más seco tiene mayor capacidad de absorber humedad, y esa humedad ¿de dónde la va a sacar? Del suelo, de las plantas, de todo el cuerpo de agua que hay ahí. Entonces nuestros sistemas se van a empezar a deshidratar, vamos a necesitar mayor, y entonces las plantas se van a ver desfavorecidas por estrés, por exceso, por déficit de agua. Entonces ahí es cuando empieza a entrar el estrés hídrico por déficit de agua, por altas tasas de evaporación, ¿no? Y si seguimos trabajando, y si seguimos comentando, entonces las temperaturas están óptimas, están entre 22 y 32, la temperatura mínima debe de estar por arriba de 10, todos entran en ese rango, son buenos sistemas para producir. Ahora, un punto malo sería para el monocultivo y el malla sombra la humedad. Entonces ya empezamos a ver ciertos detalles ya no son tan benéficos para producir vainilla de la humedad. Y si reducimos esa escala de tiempo de temporada y la reducimos a días y vemos cómo oscilan esas condiciones durante el día, entonces empezamos a ver que en cuanto a las temperaturas medias de los 3 sistemas en las 2 temporadas, la línea
Verde representa la temperatura máxima óptima para el desarrollo de la vainilla. La roja está alrededor de los 35 grados, que por arriba de los 35 el desarrollo de la vainilla ya se empieza a ver limitado, ya empieza a tener complicaciones, como cuando vamos a Veracruz y Santos de Jalapa, ya no funcionamos, a menos que en la playa. Y entonces vean cómo en marzo, abril y mayo todos los tres sistemas tienen temperaturas por arriba de 32, pero solo el sistema de producción bajo malla sombra rebasa los 35 grados. Entonces ya no estaríamos hablando de solo estrés por agua, por déficit de agua. Ahora estamos hablando de estrés térmico durante ciertas horas, principalmente en marzo, abril y mayo. Entonces las plantas se están deshidratando y se están calentando más. Nosotros sin agua y con temperaturas altas tampoco funcionamos, la vainilla tampoco. Y entonces si hablamos de humedad relativa, el valor óptimo es de 80 grados centígrados. Todos los sistemas presentan durante ciertas horas del día, entre las 10 y las 3 de la tarde, valores por debajo a los 80, pero vean cómo en marzo, abril y mayo, tanto monocultivo como malla sombra presentan valores cercanos a los 30% de humedad durante las 12 y las 3 de la tarde. Entonces, ¿qué está pasando con la vainilla en los sistemas de producción que estamos intensificando? Y los estamos sacando de sus sistemas de producción tradicionales. Y así queremos seguir produciendo más. Y entonces, estos efectos están relacionados con desbalances metabólicos, fisiológicos, lo que genera amarillamiento de frutos, caída prematura de frutos y aborto de frutos. Entonces, ¿es bueno seguir intensificando nuestros sistemas de producción? Pues sí, pero hay que conocer bajo qué condiciones se está produciendo para implementar estrategias agronómicas que me permitan generar condiciones adecuadas para. ¿Lo queremos intensificar? Sí, pero debemos darle todas las condiciones para que favorezca su desarrollo. Y si hablamos de déficit de presión de vapor, ¿qué tan secuestrable? Vean, el acagual, en marzo, abril y mayo, que es la temporada más crítica, el acagual llega al tope. Por arriba de 2, las plantas empiezan a tener problemas en su funcionamiento fisiológico, pero el acagual llega hasta máximo 2 y de ahí hacia abajo relativamente favorable para el desarrollo de la vainilla, pero tanto nuestros sistemas intensivos de monocultivo y malla sombra está por arriba de 2, incluso llega a 6, 5, si no me recuerdo, cercano a 5, y entonces el ambiente está demasiado seco. Las tasas de evaporación son demasiado altas. Se está perdiendo mucha agua por evaporación, entonces nuestras plantas no están funcionando de manera óptima. Y si a eso le sumamos las tendencias presentadas por los escenarios de cambio climático, ¿no? Aquí el ejemplo de los escenarios de anomalías de temperaturas mínimas, máximas, de patrón de precipitación, pero el IPCC reporta que la región del sureste de México va a presentar para diferentes escenarios, futuro, mediano, pero para el futuro lejano, ¿no? Reporta aumentos de las temperaturas y decrementos en la precipitación. Para Veracruz y para Oaxaca. Para San Luis Potosí reporta aumentos de temperatura, pero incrementos de precipitación. Entonces San Luis Potosí se va a volver más apto para producir vainilla. Hay algunos trabajos que ya lo reportan, que San Luis Potosí está incrementando su producción de vainilla, que las condiciones climatológicas están favoreciendo el cultivo de vainilla. Y entonces la vainilla veracruzana y oaxaqueña, ¿qué va a pasar? ¿Va a disminuir? ¿A partir de cuándo? Ya está disminuyendo mucho, entonces ¿qué más va a disminuir? Y entonces, además de los escenarios de cambio climático, el cambio climático está generando cada vez mayor frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos. Temperaturas más altas, temperaturas mucho más frías, más nortes, periodos secos más prolongados, periodos húmedos, muy húmedos, más frecuentes, lluvias más intensas. Me decía mi mamá, antes lo que llovía en un mes, ahora llueve en media hora.
lluvias muy intensas y de pronto 5 días sin llover, cuando llovía todos los días. Y entonces estamos hablando de eventos climatológicos extremos. Aumento en esos eventos en cantidad de intensidad. ¿No? Y tiene que ver con algunos que ya les mencioné. Y entonces, ¿qué está pasando en la región de Papantla? Se proyecta un aumento de la temperatura mínima de manera significativa. Un aumento de la temperatura máxima no tan pronunciada. Esto está haciendo que la diferencia entre la máxima y la mínima diaria cada vez sea más reducida. Entonces, si se reduce la amplitud térmica, pues en algo va a afectar. No es lo mismo una amplitud térmica de 10 a 15 que de 2 a 5. Esos cambios van a afectar. Y en la región de Papantla es lo que se está presentando. Las noches tropicales, noches con temperaturas por arriba de 20 grados centígrados, están disminuyendo, se está volviendo más fría las noches. Y en San Luis Potosí se está aumentando las temperaturas máximas, las mínimas están aumentando, que tenderían a ser más frescas, lo cual limitaba un poco hasta cierto punto la producción de vainilla. Ya cada vez la temperatura mínima es más alta, entonces se está favoreciendo ya climáticamente para producir vainilla. Las temperaturas mínimas extremas están subiendo, ¿no? Y los días más calurosos de verano, por arriba de 25 grados, cada vez son mayores. Se está volviendo más tropical. Y entonces, y Oaxaca está aumentando la temperatura, está aumentando el calor, está disminuyendo los días con precipitaciones por arriba de 10, 20, 25 milímetros. Se está empezando a dejar de llover en Oaxaca. Y entonces se va a quedar sin agua, se va a calentar más, en algo va a afectar también. Y entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Delimitamos regiones climatológicas particulares en un pedacito muy pequeño con particularidades muy específicas, ¿no? ¿Existen diferencias microclimáticas entre los sistemas de producción? Sí, hay que mejorar las prácticas agronómicas para que nuestros sistemas de producción sean mejor y, de acuerdo a los escenarios de cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, cada vez la vainilla en Veracruz y en Oaxaca se va a ver más afectada. Y pues algunas fotos de todo el trabajo colaborativo que hemos hecho. Somos muchos, somos una multidisciplinario, somos un grupo muy grande, algunos están, algunos no están, pero la intención es generar información que no solo beneficie académicamente ni en la investigación, sino también que favorezca a los productores de la región. Eso sería todo. Con el impacto de Gracias, doctor. No sé si tengan alguna pregunta. Sí. No, es para la transmisión. Entonces, para los que producimos vainilla en media sombra, ¿se tiene que poner nebulización constante ya en época seca? Habría que revisar cómo son las condiciones durante la época seca dentro de tu sistema de producción. Si realmente necesitas estar nebulizando todos los días, tal vez haga eso te va a llevar costos. Es una realidad, pero si tú generas cada vez condiciones más adecuadas y óptimas, la calidad de tu vainilla va a ser mejor. Digo, hay un pro en contra. Los sistemas de producción intensivos muchas veces por manejo agronómico la calidad es más. Entonces hay que balancear cuánto manejo agronómico tengo que implementar, lo que me va a costar para aumentar mi calidad, lo que me va a disminuir. Pero sí necesitamos ver cómo están nuestras temporadas y cuándo necesitas ayudar. Gracias. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Bueno, aunque sé que es un tema de cambio climático, pero la verdad es que también es alarmante el tema de la contaminación de los cuerpos de agua en algunas regiones de la vainilla, como es Papantla, que cuenta con muchos pozos petroleros todavía. Y bueno, por lo menos hace como 15 días hubo un derrame que afectó un arroyo muy importante y dejó a 5.000 personas con agua. Imagino que también el cultivo de vainillas se ve afectado, porque estamos hablando de temas de humedad, de agua, de tener un abasto ahí.
pues necesitan mapear la afectación que estos derrames de PEX provocan en la región y cómo afectan el cultivo de maíz. No hemos trabajado al respecto, diría que se ve afectado, pues al final el agua se tiene que sacar de algún lado para regar, si es un sistema de producción intensiva, entonces dónde sacar el agua. Y si no tienen para regar, entonces no van a regar, si el agua está contaminada, no van a regar, entonces se van a afectar las plantas. Entonces, más que como tal la contaminación directamente afectar, es la disponibilidad de agua por esa contaminación, que nos quedamos sin agua de riego. Porque no creo que un productor diga, el agua está contaminada, la riego. No va a regar, porque no solo afectaría el cultivo. Si viene con agua contaminada con hidrocarburos, no solo va a dañar el cultivo, sino la va a dañar el suelo, te va a matar. Bueno, pues agradecemos al doctor Paulo y la doctora Rebeca Menchaca se entrega del reconocimiento oficial. Muchísimas gracias, doctor. Siguiendo con nuestro programa, es ahora el turno del maestro José Martín Barrera Castillo, quien nos va a presentar su charla titulada Uso de híbridos como alternativa en el cultivo de vainilla. Agradezco primero la invitación a los organizadores. Voy a hablar un poco del trabajo que he hecho aquí a lo largo de los años. Es más que nada una recapitulación de lo que hemos trabajado. Ya hemos hablado mucho de la vainilla, entonces directamente voy a brincar hacia los híbridos. ¿Qué es un híbrido? Es el resultado de la cruza entre dos especies distintas, pero tienen que ser evolutivamente cercanas entre sí. ¿Por qué hacemos esto? Porque la formación de híbridos es una forma de realizar mejoramiento genético sin tener que realizar transgénicos, los cuales es una controversia hoy en día. ¿Por qué? Porque no hago edición génica, sino simplemente hago estas cruzas entre las especies. ¿Por qué lo hago? Porque puedo combinar cualidades deseadas y obtener mejores plantas o mejorar incluso el cultivo. ¿Por qué podemos hacer los híbridos en vainilla? Bueno, no olvidemos que la vainilla, primero que nada, es una orquídea, y la familia Orchidaceae es conocida por su gran capacidad de hibridación. Como mencionaba, son especies evolutivamente muy cercanas, por lo cual podemos hacer estas cruzas y podemos obtener descendencia viable con mejores cualidades. Les pongo un ejemplo aquí concreto. Si yo cruzo a la Aereas con Cardellas, pues puedo obtener a híbridos de la Aereocardelia. Y estas, como vemos, son viables y tenemos cualidades de estas dos especies. Regresando a la vainilla, el híbrido más conocido de vainilla es Vanilla tahitensis, que por mucho tiempo se llegó a creer que incluso era una especie. Después, a través de análisis moleculares, se dan cuenta que no, que era la cruza entre Vanilla planifolia y Vanilla alborata. Pero además de eso tenemos otros ejemplos, como es Vanilla saitaitra, la cual es sumamente resistente al hongo fusarium en cuestiones de sequía, y tiene una calidad aromática similar a Vanilla planifolia, por lo cual ha sido una alternativa para los productores. En el caso concreto de Costa Rica, donde ellos perdieron todo su cultivo a raíz del hongo fusarium, pues lograron recuperarse a partir del cultivo de este híbrido. Otro ejemplo que tenemos es el híbrido Manitram potony, el cual es susceptible a plagas y enfermedades como Vanilla planifolia, pero tiene una ventaja, que tiene hasta 20 veces una mayor concentración de vainillina. Los mismos productores mencionan que cuando están beneficiando los frutos, observan la formación de cristales de vainillina sobre estos. Principalmente podemos encontrarlos en otros países como mencionaba Costa Rica o Madagascar, pero en el caso de México no nos quedamos atrás. Dado que la historia de los híbridos de vainilla, si bien no somos los primeros que hicimos híbridos, pues sí es donde tenemos un seguimiento desde las plantas que fueron polinizadas, la germinación de semillas, hasta los organismos que tenemos hoy en día. Donde situamos el inicio de nuestra historia con la tesis doctoral de la doctora Rebeca, en la cual lo que ella realizó fue la germinación in vitro de híbridos de Vanilla planifolia y pompona. ¿Por qué combinar a planifolia con pompona? Planifolia sabemos que es la principal especie aromática con las cualidades del mercado, pero como hemos visto en pláticas anteriores, es susceptible a diferentes escenarios: el hongo fusarium, otras plagas, la sequía, los cambios de temperatura. Por otro lado tenemos a Vanilla pompona, la cual también es una vainilla aromática, pero no al mismo nivel que Vanilla planifolia, pero tiene otras ventajas, que es sumamente resistente a los escenarios que afectan a la Vanilla planifolia. Vemos que puede haber un vainillal lleno de fusarium y a Vanilla pompona no le pasa nada. Puede que esté en suelos que no son óptimos para el cultivo y se desarrollen normalmente. Puede haber un periodo de sequía y de estrés térmico muy fuerte y la vainilla parece que está en sus condiciones óptimas.
es sumamente resistente. Entonces, ¿qué pasaría si pudiéramos combinar la resistencia de Vanilla pompona con las cualidades aromáticas de Vanilla planifolia, que es lo que se necesita hoy en día en el cultivo? Entonces tenemos nuestra primera referencia, el artículo derivado de la investigación doctoral de la doctora Rebeca, que esta es nuestra primera referencia que tenemos en el trabajo de híbridos en México. Algunos años después, 11 años después de esta publicación, los híbridos ya crecieron, ya se establecieron, ya pasaron de ser las plantulitas in vitro a unos monstruos enormes que lo único que hacen es crecer, crecer y crecer. Entonces ya teníamos que realizar las pruebas para ver si realmente lo que nos dice la teoría de los híbridos es cierto. En mi tesis de licenciatura, la primera investigación que hice fue buscar si estos podían ser una solución a la problemática del hongo fusario, que como los productores saben, si cae el hongo fusario en el cultivo, pues prácticamente seguro que lo vas a perder. Lo primero que observamos en esta investigación, lo que hice fue inocular a las raíces tanto de Vanilla planifolia como de ambos híbridos. Les hice una pequeña lesión en la raíz y coloqué al hongo fusario. En cuestión de aproximadamente 5 días, toda la raíz de Vanilla planifolia se había podrido, que es algo normal, que sabemos que una vez que inicia la infección, pues la planta va a terminar muriendo. ¿Qué observamos en los híbridos? Incluso lo encerré de color rojo porque casi ni se ve. Esto que se ve como hilito es donde yo hice la inoculación. Y al cabo de 2 o 3 días, la raíz estranguló la zona donde yo hice la lesión, la deshidrató y al cabo de unos días incluso desprendió esa zona. No le hizo daño el hongo fusario, logró detenerlo en el momento de la infección e incluso días posteriores desarrolló nuevas raíces. Tuvo esta estrategia para poder sobrevivir al hongo. Este fue el primer resultado que tuvimos, que consideramos que era muy prometedor, pero como sabemos, la vainilla no nada más tiene el problema del fusario, tiene una gran variedad de problemas y otro de las principales condiciones es el estrés hídrico. Por ello, en mi investigación de maestría, lo que me enfoqué fue a determinar si estos híbridos podrían ser tolerantes al estrés hídrico. Lo inicié con estrés hídrico moderado, que sería equivalente a aproximadamente un mes de sequía. Y si eran tolerantes a la sequía, ver qué mecanismos le permitían sobrevivir. Dentro de esto, los principales resultados, observamos que podía tolerar al estrés hídrico a través de dos caminos principales, modificando su fisiología y modificando su respuesta bioquímica. Respecto a la fisiología, observamos que producían raíces de mayor longitud, producían menos cantidad de hojas y las hojas que se producían eran ligeramente más pequeñas que cuando está la planta hidratada. ¿Por qué hace esto? Si tengo raíces más largas, puedo captar más agua. Si tengo menos hojas, puedo reducir la transpiración. También observamos que las hojas lo que hacían era reducir la apertura estomática. Entonces, de esta forma también evitaban perder agua a través de la evapotranspiración. Por otro lado, también fue muy importante determinar la respuesta bioquímica, donde observamos dos grandes grupos de compuestos metabólicos. Por un lado, en el primer grupo observamos que hubo incremento en la concentración de aminoácidos, carbohidratos y ácidos orgánicos, debido a que estos actúan como osmolitos. Un osmolito es un compuesto químico que lo que va a hacer es mantener la turgencia en las células vegetales, aunque haya disminuido el agua. Entonces, de esta manera se podía mantener el funcionamiento. Por otro lado, hubo incremento de la concentración de purinas y hubo fenoles que aumentaron su concentración y otros que la disminuyeron. Tanto purinas como fenoles actúan como antioxidantes. Sabemos que el estrés hídrico se ha manifestado posteriormente como un estrés iónico porque se generan agentes oxidantes y estos son los que terminan matando a la célula. Entonces, el observar que los híbridos son capaces de aumentar su respuesta antioxidante, pues también fue la otra respuesta que permitió que sobrevivieran. Vemos que estos organismos híbridos son tolerantes a enfermedades, a cuestiones abióticas, pero ¿qué sigue? Como sabemos, hay muchísimos temas todavía por investigar. El siguiente que estoy desarrollando, que voy a desarrollar en mi tesis doctoral, es caracterizar aromáticamente a estos organismos híbridos, porque sí, ya sabemos que son tolerantes al hongo y a la sequía, pero tenemos que saber que también tengan la calidad necesaria para el cultivo. Por mi parte sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Si alguien tiene una pregunta, tenemos tiempo para una o dos preguntas. Si no, vamos a continuar con nuestro programa. En lo que cargo la
Perdón, siempre se me olvida. Y la doctora Roberto Nechaca se entrega el reconocimiento oficial. Y bueno, continuando con el programa, ahora es turno del doctor José Luis Alanís Méndez, que nos acompaña de la región Poza Rica-Tuxpan, de la Universidad de Veracruzana, para su ponencia titulada Vainilla y Biodiversidad en la obra del maestro Teodoro. Buenos días. Vamos a salir un poquito de la parte técnica para entrar a la parte cultural. Y esta conferencia, el servidor la preparó en un programa que desarrolló el IBEC acerca de los elementos que contiene la obra de Nacho Teodoro. ¿Quién es? Porque en la actualidad la obra de Nacho Cano sigue viva, y sigue viva en todo nuestro estado, sigue viva en México y en muchos países en donde él se presenta. Ha sido el artista plástico más grande que ha dado Papantla, y yo creo que Macapa, y yo creo que Veracruz, porque además de su obra de caballete, él también realizó escultura y realizó mural, y a él se le atribuye principios del muralismo veracruzano en nuestro país. Desde muy joven él fue apoyado por Diego Rivera para estudiar en la Academia Nacional de Mexicanos, en donde colaboró también con José Chávez Morales, que fue un gran muralista mexicano. Él llevó su obra a Estados Unidos, a Japón, aquí también en la Universidad de Veracruzana, la podemos encontrar en la Facultad de Derecho, en Morales, en la Normal de Veracruz, en muchas de las sedes de nuestra Universidad de Veracruzana. De lo que se trata aquí es de no solamente reconocer su técnica, sino también la presencia de ciertos elementos que nos dan una información. En este caso sería la biodiversidad. Me gustaría primero, en un contexto, comentar que la presencia de flora y fauna en algunas obras de arte, porque no todas son iguales, ¿sí? Nos van a presentar una serie de simbolismos, ¿sí? Que nos van a también a dar a conocer, ¿sí? Por qué están presentes estos organismos ahí, pero también qué información nos puede aportar. En ese sentido, cuando hablamos de las plantas, ¿sí? Podemos ver que reconocer en ellas sus características botánicas, ¿sí? La descripción, la presencia de ellas en las regiones, la etimología de donde se deriva, ¿sí? Sus nombres, los usos tal vez medicinales y farmacéuticos, y posiblemente en la época del año en la que florece. Mucha de la investigación que se realiza a través de diferentes registros, ¿sí? Nos puede ayudar para conocer cuál ha sido el origen de algunas plantas, que muchas de ellas no son nativas, pero que llegaron en determinado momento y a partir de qué momento están presentes en nuestro alrededor. Aquí, por ejemplo, desde hace mucho tiempo podemos observar que algunas de estas plantas se relacionan con algún simbolismo, como puede ser que la fertilidad, la abundancia, la feminidad, la pureza, la inmortalidad, ¿sí? Y esto no escapa a la obra del maestro, ¿sí? Porque él es uno de los grandes difusores de la cultura sotonal, y lo que presenta dentro de sus obras sería una vegetación y también una fauna relacionada con un término que nosotros decimos que es vernáculo, ¿sí? Y que se refiere a lo que es doméstico,
nativo, rústico, que es de nuestra casa, que es de nuestro país, que se encuentra en los jardines de nuestras casas, en la floresta que rodea a lo mejor a la comunidad. Y va a estar relacionada principalmente con los usos que le va a dar la comunidad, como pueden ser ornamental, comestible, con alimenticio, medicinal, tradicional o funcional, como es el caso de la idea. Este es uno de los murales que están en el mercado de Papantla, y ahí podemos observar nosotros, ¿sí?, que además de estar el maestro haciendo alusión a muchas de las actividades que se hacen aquí, tenemos dos elementos muy importantes, sí, que además son significativos y que demuestran la cultura de un país, ¿sí? El maíz, sí, que en Mesoamérica ha sido un elemento importante, no solamente alimenticio, sino también de cuestiones políticas, de transmisiones, ¿sí?, de conexiones entre los pueblos, y en este caso la vainilla, porque son pocas obras en nuestro país en donde se presenta la vainilla, y bueno, él lo difunde a través de su obra para todo el mundo. Vamos a comenzar con algunos elementos que aparecen en sus pinturas, ¿sí?, en donde nosotros podemos observar la presencia de algunas plantas que liberan fragancia, como pueden ser las flores del rosal de Castilla, ¿sí?, los jazmines, una planta muy conocida ya que se denomina de diferentes formas, recelada, recelón, y que se ocupa para la ornamentación y aromatizar, ¿sí?, en la cultura de Totonaca, ¿sí?, a través de diferentes tocados de fiesta o de uso diario, y en el caso de los caballeros, para llevarlo o portarlo en los sombreros, ¿sí? Era una forma de perfumarse de nuestros ancestros, y actualmente todavía de quienes habitan esta región. De igual forma, también la presencia de otros caminoides, como pueden ser la gardenia, ¿sí?, y una planta con un potente aroma, sobre todo nocturno, que se conoce vulgarmente como huele de noche, ¿sí? Entonces ellos acudían a todo ese tipo de elementos como elementos decorativos, pero como elementos para aromatizar su vestuario y su persona. De igual forma, aunque no con la presencia de una fragancia, pero sí de una proporción estética y diferente, tendríamos al Cedrón marcelítico del Chanacol, sí, que es un árbol de la región tropical y que lo ocupan también nuestras indígenas para como ornamento de su arreglo personal o de fiesta, sobre todo. Pasaríamos ahora a la parte de la flora, que sería como la alimenticia, ¿no? En este caso, pues dentro de la gastronomía de todo nuestro México, y no escapa en la región Totonaca, tenemos lo que nosotros conocemos como flor de izote o yuca, ¿sí?, y la flor de calabaza. Están presentes en los cuadros del maestro, ¿sí?, patentes, porque además son elementos importantes y además muy ricos, ¿sí?, platillos que son muy apreciados. De igual forma tenemos la pitahaya, ¿sí?, que es un cultivo también que da de forma natural en los lienzos de las parcelas, en las casas, en los jardines, y que además pues es una fruta muy exótica. Yo decía, muchas veces no son nativas, pero han llegado a estos jardines precisamente desde hace muchos años y forman parte del elemento de nuestro alimento diario. En este caso hablamos de la planta cactácea típica. Tenemos también la presencia del plátano, ¿sí?, que es base de platillos, ¿sí?, ya sea como fruta o a través de la elaboración más elaborada, ¿no? Son la base de platillos más elaborados, sí, pero también se ocupa la misma planta como fibras o las hojas para preparar otros alimentos.
Tenemos el maíz, que como ya lo comentaba yo, está presente en muchas de las obras del maestro, y que además es muy importante para todas las culturas, ¿sí? De Mesoamérica, no escapa para la totonaca, que además de ser un elemento, sí, importante porque parte de nuestro alimento, somos los hijos del maíz, ¿sí? También ha sido un mensaje muy claro para decir que esta es la cultura de nuestro pueblo, ¿sí? Y de muchos otros aspectos, como ya les decía, político, religioso. Voy un poquito rápido porque la presentación es un poquito más larga, pero ¿sí? Después pasaríamos a lo que son las plantas que se ocupan para las ofrendas dentro de la cultura totonaca. Y ahí hemos representado muy bien en un fragmento de una de las pinturas, porque el maestro tenía pinturas de proporciones muy grandes, ¿sí? Sus formatos eran grandes y además con mucho detalle. Y esto es parte solamente de una de sus pinturas. El análisis que un servidor ha hecho es a través de lo que está presente en el Museo Pedro Cano en Jalapa, en algunas otras obras que me han facilitado poder revisar, porque la obra de maestro es extensa, ¿sí? Y además también está presente en algunas colecciones particulares. Pero ahí vemos, ¿sí? Esta parte que es muy importante, es un altar, una ofrenda para el Día de Muertos que se hace en la temporada en la que los totonacos llaman Minin, ¿sí? Es más conocida de esta forma, que dice los que no han muerto. Y con mucho cuidado se ocupan las flores de cempasúchil, que se selecta, ¿sí? Pero se cristata, la palma, ¿sí? Las palmillas, algunos frutos, ¿sí? Con mucha devoción en espera del encuentro que se tiene con sus familiares, amigos, ¿sí? Personas queridas en estos días. Y llegamos a esta parte que es muy importante y muy controversial, porque las vainillas es un grupo de plantas muy antiguo y en muchos países existen el género con diferentes especies, pero el registro de domesticación de la planifolia, sobre todo, solamente lo tiene la cultura total. Y muchas de las especies que se encuentran en el mundo son clones que se han llevado de México y que tienen ya una gran erosión genética, ¿sí? Pero es la cultura totonaca que primero se acerca, ¿sí? Por sus condiciones aromáticas, aunque el fruto no tiene ese aroma y lo tienen que beneficiar, ¿sí? Tal vez la flor o algo que encontraron en el campo les llamó la atención y de ahí empezaron a tener, ¿sí? Ese acercamiento por las virtudes aromáticas y después culinarias y además ahora con todo lo que conlleva esto, ¿sí? También de igual forma efectuales, ¿sí? De esta cultura. Y ahí vemos, por ejemplo, algunas alegrías. Uno de los murales que están en Papantla, que es de formato muy grande, en donde está presente la vainilla, eso no solamente en este, y en muchos otros aparece, casi siempre aparece con frutos, casi no aparece con flor, ¿sí? Porque además, y siempre aparece dentro de un puño como parte de la identidad de la cultura de ese pueblo. Y aquí en esta gráfica muy interesante, pues se observa la presencia de la comunidad totonaca debajo de este impresionante mural que está en la ciudad de Papantla. Como ya lo mencionaba, pues la vainilla es respetada porque forma parte de su visión del mundo, ¿sí? Si nosotros decimos vainilla en México, decimos región totonaca, decimos Papantla, ¿sí? Ciudad que perfuma al mundo, ¿sí? Y además, pues bueno, se utilizaba para ciertos rituales, ¿sí? Que se combinaban, se conferían en lo que es el desvelamiento y bulgor. Como ya les mencionaba, aparece generalmente en las obras
la vaina, pocas veces aparece la flor. Yo solamente la registraron 2 obras que tengo oportunidad de ver. Claro que me gustaría conocer todavía más de las obras del maestro para poder seguir con este análisis. Y bueno, cerrando esta parte, hay una pintura que en lo personal me parece muy interesante, sobre todo por la alusión al tipo de flor que es la flor del hibisco, que nosotros conocemos como tulipán o rosa de China, que de esta familia a la cual pertenece la jamaica también, sí que son plantas de tipo ornamental y muchas veces medicinal, pero en el caso desde el punto de vista botánico nosotros podemos ver que esta planta tiene integrados en una sola estructura si se observan los femeninos y masculinos, y esta la hace muy propicia para la autofecundación o para la polinización cruzada, ¿sí? Ayuda mucho a esta planta. Y yo creo que algún biólogo por ahí incluyó al maestro y presenta esta asociación muy importante de lo que sería la mujer como la parte, ¿sí? que da la vida, ¿sí? La parte, la flor que fecunda de la vida, porque está muy relacionada con la fecundidad y con la feminidad. Algunos términos son técnicos, pero y bueno, tendríamos también la presencia de fauna, ¿sí? Que significa el carácter de la persona, o habla de ciertas emociones específicas. Aquí los registros son un poquito más difíciles de poder establecer qué especies son, porque son algunos de ellos tienen un sentido más figurado, ¿sí? O se presentan ya como elementos muy fugaces dentro de. Por ejemplo, vemos animales de trabajo como serían, o de producción como serían los bovinos, en este caso los equinos, en una obra en donde se habla de una fiesta patronal, ¿sí? Y algunos conejos que están dentro de toda obra, que además son elementos que hablan de la despreocupación de la naturaleza que está ahí presente, pero que no tienen alguna cercanía, pero que son elementos que lo rodean. De igual forma también tenemos en la obra la presencia de los papanes, que es un pájaro que se distribuye pues, de una forma importante en nuestro México. Hay una diferencia entre la misma especie en la coloración, pero son pájaros a los que se les atribuye un canto muy ruidoso, y bueno, de ahí se dice que deriva la palabra papanta, ¿no? Tierra de papanes. Y ahí sí lo pude consultar, ¿sí? Que las figuras que el maestro presenta corresponden a estas. Y de igual forma también en algunos casos de los colibríes, ¿sí? En donde yo supongo que aquí está la presencia también de la vainilla, porque es un bejuco, ¿sí? Es una orquídea que tiene un crecimiento atípico. La flor tal vez no corresponde, pero bueno, básicamente está hablando de la presencia de estas aves que para ellos, para su cultura, eran muy importantes por la representación que tenían, ¿no? Que toconaco le llaman cuno. Hay presencia de lepidópteros, de mariposas, de peces, pero ya muy estilizados, no podríamos decir qué especies son, ¿sí? Como en el caso de las plantas. Y finalmente, para terminar la presentación, en muchas de las obras del maestro aparece el perrito mestizo, perrito de las comunidades, ¿sí? Y además tiene una gran asociación al clan, ¿sí? Que es el paso siguiente, ¿no? De todos nosotros, y que además siempre lo representaba muy delgado, ¿sí? Labrando, hablando, escritor. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Aramis. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. ¿Tuvieron? Si no, le voy a pedir por favor a la doctora Leticia Cano Aceley
que haga entrega del reconocimiento al doctor Alanis. La doctora Leticia Cano es hija del maestro Cano. Entonces, por favor. Solamente para cargar la presentación, igual para que sigan un poquito los pies. Están todos los productores exponiendo sus productos para quien quiera visitarlos, y en 5 minutos hago el llamado para que vengan a presenciar por primera vez la canción y el video de Ana Vainilla.